Jamás en toda su vida había hecho daño a ningún ser humano, pero salió de la celda de castigo convertido en un potencial asesino. Había estado sumido en una especie de coma psicológico, por lo que 1 hora después de salir de aquel infierno hizo lo que en él habría sido impensable solo 3 años antes. ¡Impensable! Su único pensamiento era el asesinato, su único instinto el asesinato y su primer acto el asesinato. En esta vida muchos bajan la mirada, gente con mano armada, ese oficio en su mente está trabada, que en vez de ayuda lo golpean y no aconsejan para nada. Es triste lo que va pasando con aquel, gente inocente con una muerte cruel. Es un dolor punzante que nadie puede aguantar. ¿Hasta cuándo van a parar de asesinar? A eso no lo llamen trabajar, porque la sangre no se tiene que derramar. Así como si nada, solo lo irracional tienen en la mente y no comprenden. Bestias que no tienen conciencia, conducta recta. Bestias que no tienen conciencia, conducta recta. Cogitabundo por este mundo donde poco es natural, pues algunos piensan en lo superficial. Cogitabundo por este mundo donde poco es natural, pues algunos piensan en lo superficial. Su ambición los vuelve frágil, su adicción los vuelve imbécil. Ateridos del corazón van a ahorcarse en esa soga llamada ambición, y con esa pordiosería mental no construyen la paz, que sería lo esencial. Basta ya y póngase a reflexionar, basta ya y busque paz, tranquilidad. No creas que en esta vida todo es balaz, las cosas se tienen por buenas y no por malas. No pienses que en esta vida todo es negativo, más aún si te conviertes en asesino. Todo lo que escribo quizá lo he vivido, pero de eso fui aprendiendo. No dejes que sea un mal ejemplo para los que hoy en día van naciendo, pues algunos no entienden eso. Creen que están progresando pero van en retroceso, pues algunos no entienden eso. Creen que van progresando pero están en retroceso, pero están en retroceso. Cogitabundo por este mundo donde poco es natural, pues algunos piensan en lo superficial. Cogitabundo por este mundo donde poco es natural, pues algunos piensan en lo superficial. Bombas, matanzas, sangre derramada, vivos psicópatas con una fuerza armada. Nadie sabrá en qué terminará, y la gran pregunta, ¿quién nos ayudará? ¿Quién nos ayudará? Y la gran pregunta, ¿quién nos ayudará? ¿Quién nos ayudará? Mamma mía, ¿quién nos ayudará?